Al mediodía con Katia. Listo, ya estamos al aire. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Katia Castro, actriz y productora de la Asociación Cultural Camisa de Fuerza. Quisiera agradecer a la Municipalidad de Lima por la invitación. Nosotros semana tras semana venimos compartiendo diversos talleres virtuales y conferencias en alianza con Lima Educación. No, el día de hoy vamos a hablar acerca de las diversas habilidades orales, técnicas a tomar en cuenta para mejorar nuestras capacidades y habilidades del habla, ya que últimamente, sobre todo en la comunidad docente, vienen enfrentándose a realizar talleres virtuales, conferencias de manera constante. Y esto ha ido afectando de alguna manera las fortalezas que tienen muchos profesionales, inclusive no solo docentes, sino profesionales en distintos ámbitos laborales, ¿no? Y es necesario para nosotros como Camisa de Fuerza impulsar algunos cursos que les permitan a las personas ir mejorando sus capacidades. Entonces, voy a compartir con ustedes un PPT en el cual va a ayudarnos para la exposición del día de hoy, que para esto tengo como invitado a Carlos López Rentería, ¿no? Que nos va a acompañar el día de hoy y que él es profesor de uno de los cursos a distancia que Camisa de Fuerza viene desarrollando. Pero antes de darle el pase, quisiera compartir con ustedes el PPT que tenemos. Ahí está. Listo. Técnicas para potenciar las habilidades orales. Bien. Un poco como les decía acerca de nuestra asociación cultural, ya desde hace 6 años venimos desarrollando diversos proyectos culturales y educativos. Cabe resaltar que en nuestros inicios, nuestros cursos estaban dirigidos más a la comunidad artística, estudiantes de artes escénicas, ¿no? Que estaban en sus inicios de formación. Sin embargo, nuestros cursos empezaron a tener mayor acogida con la comunidad docente, que tomaban las artes como herramientas para emplearlas en sus clases presenciales. Y también había acogida de parte de otros profesionales, psicólogos, biólogos también, comunicadores, que a través de las artes no solamente han empleado distintas herramientas en su ámbito laboral, sino también en el desarrollo de sus habilidades blandas. Y gracias a los talleres que hemos venido realizando, logramos una alianza con Espacio Libre Teatro, que dentro de todos sus representantes, el día de hoy nos acompaña Carlos López Rentería, actor del grupo Espacio Libre, que ya lleva 20 años de labor artística y educativa representando a nuestro Perú a nivel internacional. Carlos López realiza su labor no solamente a través de la docencia, sino también en la dramaturgia y la dirección teatral. Ha participado en diversos proyectos de entrenamiento en ficción escénica con Espacio Libre y también con nuestra escuela Camisa de Fuerza. Es fundador del colectivo Dramaturgia Autogol y actualmente es maestro del Centro de Educación Básica Especial Juan Bosco y actualmente en la nueva era virtual, ¿no? Desarrolla el curso Cabeza Parlante, entrenamiento de dicción. Y justamente a raíz del desarrollo de este curso es que decidimos compartir con todos ustedes este taller virtual. Carlos, bienvenido a esta conferencia del día de hoy. Hola, hola, gracias por la invitación. Qué lindo estar en un programa de mediodía. Excelente, Carlos. La motivación de este taller era justamente, ya que nosotros hemos impulsado este curso de entrenamiento en dicción y ha tenido muy buena acogida, ¿no? Teniendo alumnos de distintas edades, de distintas profesiones, y justamente nos motivó a poder realizar el taller virtual del día de hoy. Entonces,
Quisiera empezar esta entrevista, esta conversación contigo, preguntándote qué te motivó a realizar este curso, ¿no? Em, Habría que pensar que en este tiempo casi todas las actividades que estamos realizando, más allá de las laborales, las sociales, los encuentros, las fiestas de cumpleaños ahora se dan por Zoom y estas cosas, pero solamente somos esto, somos como estamos en este momento viéndonos, ¿no? Cabezas parlantes nada más, no vemos el resto del cuerpo y esa es una de las cosas que ha hecho que el lugar de la palabra hablada en este momento ocupe un lugar central que seguramente había comenzado a perderse en la oportunidad previa a la cuarentena. Uno podía ir a una reunión y no hablar. Ahora, si estás conectado y no hablas, es medio, bueno, ¿para qué te conectas entonces? Casi todos los trabajos, pensemos, el teatro está centrándose ahora más que nunca en las experiencias habladas. Las clases que mayor difusión han tenido han sido aquellas que se pueden decir. Entonces, por ejemplo, yo no estoy dando los cursos de entrenamiento en movimiento, porque me parece que eso sí está limitado de ser traducido acá a estas plataformas. Me parecía que ahí casi todos, ¿no? Los oficios, la educación, la gente que tiene que reunirse con gerencias, con su equipo administrativo, tenían este problema, ¿no? Gente que se puede comunicar de otra manera, a través de mensajes, escritos, o son muy hábiles tomando notas en vivo, pero ahora acá hay una necesidad de poder sentirse con más seguridad en sus habilidades orales. Sí, justamente lo que nos estabas comentando durante tu curso y también otros cursos o actividades que hemos realizado en Camisa de Fuerza, nosotros hemos ido recolectando algunas dificultades, algunas preguntas, interrogantes, inquietudes de distintos profesionales que el día de hoy hemos recolectado, ¿no? Y que las vamos a plantear y vamos a contestarlas justamente con el objetivo que las personas que se están conectando puedan quizás sentirse identificados, pero igual invito a todas las personas que en este momento coloquen alguna consulta, alguna pregunta y partamos con una que es una de las más importantes y que es el título del taller del día de hoy. ¿Qué son las habilidades orales? O sea, ¿qué implica? ¿No? ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? Esto, que básicamente pues son todas estas técnicas que determinan las pautas para comunicarnos con efectividad, ¿no? Sin embargo, creo yo, Carlos, bueno, y lo has visto durante la realización del curso, que a veces nuestras habilidades se ven afectadas no solamente por cuestiones físicas, sino también por cuestiones quizás emocionales o del contexto de donde vivimos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, cómo lo has visto con los alumnos con los que has estado realizando este curso? Sí, tendría que decir que, por ejemplo, la oralidad no solamente se refiere a las reglas que están enmarcadas en términos de la lengua, ¿no? El idioma específico en el cual nos vamos a entender, sino también a aquellos sonidos que ocurren entre la lengua, ¿no? Entre el idioma y que corresponden a nuestra propia forma de ser, a, qué sé yo, las risas a la mitad, estos que uno hace y que no sabe de dónde vienen y que son precisamente como modos de llenar el vacío cuando uno se enfrenta precisamente a la pregunta. Uh-huh. Reconocer esas zonas del sonido propio es fundamental para que uno se dé cuenta cuáles son las limitaciones y cuáles son sus posibilidades. Además, notando que
el miedo al enfrentarse al público es una cosa que viene desde el colegio, seguramente porque el colegio era una obligación, ¿no? O sea, el momento en el que uno se paraba para ir al frente a exponer, uno cambiaba totalmente. Entonces, la voz se convertía en otra cosa, uno en su silla o en el patio del recreo, uno podía sonar de mil formas, entre la risa, sonora, abierta, todo, ¿no? Cambiar, prestarse a la ficción. Uno cuando era más niño jugaba los roles, pero cuando estaba frente a los demás, esto que Sartre dice, el infierno no es los otros, porque los otros me miran, yo creo que es muy, muy cierto. Entonces nos atormenta esa noción de me van a escuchar y seguramente no me gusto yo como sueno, como me veo. Y la voz, además, me parece que es una cosa que se ha hurgado poco. Los actores un poco tenemos un tiempo de preparación, pero siempre pasa en los primeros ciclos del entrenamiento del actor o actriz, que es su mayor temor, ¿no? O sea, cuando uno les dice, bueno, este es el momento para que suenen, para que prueben las voces, tú te das cuenta que hay como un rato en el que no hablan o lo entrenan chiquito. Entonces, pero este es el momento para que las paredes te devuelvan tu voz, la puedes escuchar, no te gustes, pero hay mucho pudor ahí y tiene que ver con un montón de otras cosas, con la historia personal, con las cosas que me han dicho y que creo yo exceden las reglas y usos del idioma. Entonces, ahí hay como un mundo por hurgar, ¿no? No sé si recuerdas las primeras sesiones en las que tratábamos de indagar sonidos que no eran reglados por ningún idioma y que después trabajamos inventando idiomas precisamente para ver de qué manera podíamos lograr afectar y aspirar a cierta comunicación sin decir una palabra reconocible. Y justamente cuando has estado mencionando el tema de cuando éramos niños o cuando hemos estado en el colegio, ¿no? Y hay este miedo al hablar, generalmente hay mayor visión de que este tipo de cursos, de entrenar un poco la voz, la dicción, la vocalización, esté más dirigido a niños o adolescentes, o en el caso de los actores y las actrices, ¿no? Sin embargo, algunas personas que ya son mayores, ¿no? 50, 60 años, dicen, no, yo ya no tengo arreglo, pero ¿hay alguna edad en especial en el cual tengamos que llevar estos cursos o emplear estas dinámicas, estos ejercicios? ¿Hay una edad determinada o no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que no. Sin embargo, pienso en mi historia. Yo recuerdo el trauma, el sufrimiento, el padecimiento del segundo de primaria cuando me enfrento a la presencia de la R. Decir toro y que la R no me salga y que la profesora no sabía cómo traducirme eso y en mi casa mi mamá, mis tías tampoco sabían cómo decir, para ellos era, lo estás diciendo mal. Pero creo que seguramente hubiera venido muy bien que haya alguien que me hubiera explicado de qué manera colocar la lengua en relación al paladar, al diente, para diferenciar la D de la R, ¿no? Porque eso de todas maneras me habría ordenado, me habría preparado para enfrentarme a los siguientes momentos de esa articulación, que son la TR, ¿no? El tra, tre, muchos años dije tres, y pareciera que uno después, cuando le pregunta, ¿por qué dices así? Bueno, no, es que tengo la lengua chica, ¿no? De que es lo que normalmente la gente suele decirse. O sea, se cree esa mentira. Evidentemente existen los casos de personas que tienen la lengua un poco más corta, pero incluso eso se pueden entrenar. Demóstenes, pensemos, era una persona que era tartamuda y es casi el padre de la oratoria, ¿no? De la expresión oral. Yo creo que todo se puede entrenar. No sabría decir a qué edad específicamente, pero yo
me hubiera gustado tener la oportunidad de aprender, de hurgar en estos temas a mis 7 años. Pero lo cierto es que seguramente no estaba del todo desarrollado, los dientes están cayendo, están mudando los dientes de leche. Hay un montón de elementos que influyen, que en casa no se hable como manda el colegio, pensemos, ¿no? Se dicen de ciertas formas. Nosotros estamos construyéndonos no solamente en relación a nuestros sonidos, sino a lo que escuchamos. Y ambas fuentes son muy importantes. La televisión que vemos, la radio que escuchamos, bueno, en el país se escucha muy poco. Además, la radio que se difunde en el país es casi radio de locutor musical, de DJ, que siempre está en una suerte de excitación presentando la siguiente canción, pero escuchas poca gente hablando. Entonces hay poco referente de este modo y el orador casi parece ser el predicador, ¿no? de la plaza, que habla de una forma adornada. Entonces es evidente que uno tenga y se enfrente ahí con pocas herramientas para hablar en público, a cualquier edad, ¿no? Si lo pensamos, yo que vengo de la educación pública, el director no era una persona muy bien hablada tampoco, ¿no? Y los profesores nuestros tampoco son personas que hayan tenido la oportunidad. Pareciera que el profesor solamente tuviese el encargo de transmitir conocimiento que sale de los libros, dependiendo la rama específica a la que se dedica. Pero su materialidad es la voz, voz que se desgasta, ¿no? Sí, y justamente lo que nos comentas, justo de los maestros, que es la gran comunidad docente que ahora nos está escuchando, durante los talleres que hemos venido realizando semana tras semana, hemos visto cómo ahora que están siendo enfrentados a la era virtual, ¿no? Si antes un maestro de repente tenía una sola clase, un salón, ahora tiene a esa misma cantidad de alumnos, pero dividido en varios grupos, obviamente para la mejor recepción de los contenidos. Y para mantener ahora la atención de los alumnos, ellos están recurriendo a diversas herramientas e inclusive a las artes, ¿no? Realizando también narración de cuentos, utilizando títeres, ¿no? Y justamente al utilizar estas herramientas se puede decir que están, bueno, cómodamente en su casa y todo ello, pero no es así. La exigencia ahora es mucho mayor, ¿no? Tomando en cuenta también el nivel de quizás estrés, ¿no? De la carga laboral que ellos ahora están teniendo y que ahora se ve afectada en la voz. Hemos tenido muchos comentarios de repente maestros que, sobre todo a nivel inicial, ¿no? Donde hacen varias narraciones de cuentos y una maestra justamente preguntó, ¿no? Que tenía 3 aulas, una aula de 3 años, otra de 4 y otra de 5 años, ¿no? Y a las 3 aulas les iba a narrar una historia, pero para darle para que su historia sea más atractiva, ella le daba distintos tonos de voces a los personajes del cuento. Cuando empieza con los niños de 3 años, todo bien, pero a la siguiente clase ya estaba un poco la voz desgastada, entonces ya no llegaba con la misma calidad o inclusive el mismo entusiasmo. Y cuando llegaba a los niños de 5 estaba a la mitad de sus facultades. Entonces, hay esta necesidad de saber qué hago, cómo hay un tema de respiración, un tema de aire, o sea, ¿qué podrían ellos tomar en cuenta en ese aspecto? Hay dos conceptos que me parecen fundamentales para este tipo de dinámicas de alta intensidad, que son la gimnasia y la higiene vocales. La primera, la gimnasia, es todas aquellas actividades, ejercicios, rutinas. Es importante entenderlo como rutinas de fortalecimiento de la musculatura, de todo lo que tiene que ver con músculo que atraviesa el proceso de producción sonora. La lengua, la boca, los labios,
el paladar, los maxilares, los músculos de la máscara, ¿no? La cara, todos estos, que ayudan a la producción sonora, a su expresividad, porque van a permitir que la voz no solamente se piense que está saliendo por la garganta, porque es donde comienza a doler más, porque por ahí pasa, ahí retumba, ahí se genera el sonido. Y el otro, que es la higiene tiene que ver con qué tengo que hacer para que el músculo me dure más. Porque como es músculo, todo el sistema de sonido está generado por músculos, se gasta, se cansa, como cuando uno hace planchas, como cuando uno corre. Si me excedo, va a haber un momento en que me va a doler, entonces tengo que estirar. Y un poco eso ocurre acá también. Uno estira la lengua, masajea los músculos del rostro, toma agua, hace gárgaras. Entonces, es importante esto que te decía de qué es en realidad la persona. Pensemos en el profesor, ¿no? Es una persona que solamente tiene que trasladar conocimiento, porque para eso y en estas dinámicas pasa un video, ¿me entiendes? Parecen esto que hacía el profesor en la universidad, ¿no? Pasa una película. Y tú decías, bueno, aprendo más de la película que del profesor porque no viene. Pero no es lo que pasa con la educación primaria o secundaria. Ahí se enfrentan a hablar. Entonces su materialidad es la voz y hay que encargarse de ella, entenderse ya no como gente que sabía y que va a enseñar a los demás a trasladarle una información, sino que tengo que pensarme cuidándome mi herramienta. Todas las mañanas, antes de comenzar, tengo que hacer mis gárgaras, tengo que respirar, porque claro, un elemento que está tanto en la higiene como en la gimnasia es la respiración. La voz es aire, y si no hay aire, no se puede producir, no debería producirse. Cuando se me acaba el aire, cuando ya me doy cuenta que se acabó, es momento de volver a meterme aire, todavía es gratis. Bueno, esta pandemia también nos ha presentado, digamos, casos de venta, ¿no? Del oxígeno y todo esto, pero pareciera que el apocalipsis está cada vez más cerca, pero no importa, en casa podemos respirar todavía, incorporar aire para producir el sonido. Y observemos qué pasa cuando, en diferencia entre el intérprete de escena, el actor, actriz, y el docente o el animador, el que se enfrenta a un público que no es, digamos, tan correcto como el del espectáculo artístico. En el espectáculo artístico uno entrena la frase, se prepara, construye el tono de su personaje y sabe que no va a competir con nada. Hay silencio de parte del público. Pensemos en espectáculos de sala, ¿no? No pasa lo mismo en calle, la gente está andando, no te respetan, hay claxons. El animador le sucede lo mismo, ¿no? La gente está andando, la gente no quiere escucharte. Y el profesor, en el caso de la profesora que está preguntando, está construyendo un objeto ficticio con un personaje, luego cambiar de tono para tener el otro personaje, y tiene que interrumpirse para decir, Juárez, siéntese. Y de un modo enfático, violento, para que Juárez se siente. Eso pasaba en aula. Acá, alguien prendió el micrófono, y ese sonido del micrófono que se filtra el vendedor de fruta que pasa por la calle de Juárez desde su Meet, se filtra. O hubo un timbre, un ruido, una cosa ahí que acopló, que revienta. Tiene que superar eso sonoramente el docente. Entonces ahí comienza uno a enfrentarse a cambios drásticos que terminan desgastándote. Es importante que se identifique qué cosa puede y qué cosa no puede. Los sonidos, que estos ruidos, esta tierra, estas interrupciones, no las puede superar. Y tiene que ahí coordinarse una cosa previa, ¿no? Porque aquí estamos mediados por la máquina. Entonces, es importante que se coordine, chicos. Cuando alguien quiera hablar, ponga esta taza azul y yo los veo. Bueno, perfecto, porque si no, yo estoy hablando y alguien se mete, es una locura. Ahora, es bien interesante porque nos organiza en un acuerdo que parece que en clase, en el salón, se había obviado. El profesor habla y el estudiante se calla. Acá hemos vuelto a refrescar esa dinámica, que está bueno siempre se vuelva a conversar, ¿no? Porque la educación también es un acuerdo, es un contrato en el que yo creo que tú me vas a enseñar,
pasa en todos los niveles, en la primaria, en la secundaria, en la educación superior. Y en la alternativa, independiente, particular, como la que nosotros hacemos, ¿no? Que nadie está obligado a venir al curso, vienen por voluntad, entonces ahí hay que coordinar bien esto. Sin embargo, sí daría otro consejo con respecto al cambio de los personajes. Es importante, diría yo, que los tonos de personas, pensemos que tengo 3 personajes en la narración que estoy haciendo, ¿no? En el caso de la profesora. Yo recomendaría que cada personaje esté sostenido en un resonador diferente, es decir, un personaje que esté sostenido más bien desde el pecho, otro personaje más bien nasal y otro personaje más bien desde abajo, desde la barriga. De ese modo, cuando siente ya cierto desgaste en el pecho, puedo apoyarme en el otro resonador y es como reemplazar jugadores. Descansan un momento, cambio el otro, beber mucha agua. Todo esto tiene que ver con las dinámicas de gimnasia y de higiene, por supuesto. Claro. Sí, y justamente estoy compartiendo en el PowerPoint otras inquietudes. Igual nuevamente vuelvo a mencionar a las personas que se están conectando en este momento, que coloquen sus consultas, sus inquietudes también, que nos compartan algún tipo de experiencia que han tenido alguna dificultad que han tenido de repente en sus clases, en sus charlas, en sus conferencias, en sus reuniones, ¿no? Virtuales, ¿no? O también presenciales, ¿no? Que también les ha pasado y que de repente nos la puedan compartir y junto con Carlos, pues brindarles alguna técnica, algún consejo, ¿no? Como lo has realizado ahora. Otra de las consultas que siempre hay es que nunca, y bueno, también lo mencionaste al inicio, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de la voz, nunca lo estamos relacionando con el tema de la respiración, que bien lo has comentado ahora. Y tampoco lo relacionamos con el tema del resto de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces nos pasaba también en algunas clases, y eso me llamó mucho la atención en tu caso, de que tú realizas varias dinámicas totalmente físicas que a veces dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la voz? ¿No? ¿Cuál es la conexión que hay de ese tipo de ejercicios? Y si por ahí nos puedes explicar alguno que tenga una relación directa con el tema de la voz. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque en algún momento te perdí. Ya, no, sino que hay muchas personas que no relacionan el tema de la respiración con la voz, ¿no? Como que son temas muy distintos, que ahora bien lo has comentado, pero tampoco no encuentran la relación con el hecho de ejercicios totalmente físicos relacionados a la voz, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías explicar un poco qué relación hay o qué tipo de ejercicio, por ejemplo, es que se realiza con todo el cuerpo y que tiene una repercusión positiva en nuestra voz. Claro. Sí, eso es, para mí es sencillo explicarlo en términos que la voz no es otra cosa que la extensión del cuerpo. Yo hablo porque no puedo llegar con mi cuerpo, ¿no? Más allá de una cosa totalmente informativa, como algo que me preguntas y pasa más bien por el concepto, el pensamiento, ¿no? Pero, qué sé yo, cuando uno quiere tomar el taxi y levanta la mano, ¿no? Para pararlo y el taxi no te escucha, gritas, taxi. Entonces, donde no llegó tu gesto, llega tu voz. Cuando alguien está muy lejos también lo llamas. Y eso es bien interesante. Esto le pasa a todo el mundo. Hay 20 personas caminando para allá y tú gritas, Pedro, y Pedro voltea. Habiendo seguramente ahí 3 o 4 Pedros, porque además son nombres como muy conocidos, ¿no? O gritas, oye, y voltea a quien tú le has lanzado la voz. Esto uno lo tiene incorporado, pero eso pasa en el cotidiano, en donde la reacción está organizada por otras cuestiones. Sin embargo, todo uso público, que es donde nosotros estamos pensándonos, ¿no? O sea, el momento de dar clases,
el momento de actuar, el momento de reunirme frente al consejo laboral, en una entrevista de trabajo, son momentos de presión, son extra cotidianos, hay cierta formalidad, y es precisamente en esa presión en que el cuerpo comienza a cerrarse y se olvida aquello que tiene incorporado cuando está más tranquilo. Entonces, por eso es que se piensa, como decías al inicio, en el arte como una oportunidad. Algunos piensan en el deporte también, ¿no? O sea, ahí vas a ganar agilidad, seguridad, y tú dices, ¿qué tiene que ver la seguridad con eso? Basta con que yo lo decida, pero hay en el pensamiento lúdico algunas virtudes de liberación de ese estrés que tiene que ver con que el otro me vea, con el enfrentarme, y que solamente se van a ganar si es que uno atraviesa la experiencia o artística o deportiva, que son experiencias, como te digo, extraordinarias, ocurren por fuera del cotidiano. Y ahí es que uno tiene que volver a pensar aquello que sabe con total tranquilidad que tiene incorporado porque está vivo. Entonces, en eso extra cotidiano uno tiene que darse cuenta cómo entra el bendito aire. Ah, man, ya respiro mal. Levanto los hombros para meter aire. Ah, y si tú te ves cuando estás durmiendo, es tu barriga la que se infla. No, no son tus hombros, porque ocurre de ese modo. Uno esto lo sabe, pensemos, como un saber del cuerpo por fuera del pensamiento civilizado y de la doctrina que te van a enseñar después en casa, por las costumbres y esto. Pero uno lo sabe cuando uno nace. El bebé, nadie le enseña a respirar, está incorporado. Y puede invertir la situación, puede botar el aire por la nariz y tomarlo por la boca. Ahí están, nosotros hemos estado en líquido durante 9 meses, algunos nacen en agua, ¿no? En las piscinas, este tipo de cosas que parece que son muy buenas para la recepción del ser. Y ahí es que uno tiene que darse cuenta, tiene que incorporar nuevamente, volver a aprender aquello que en verdad sabe, pero que cuando está en esa situación de presión extraordinaria, se le complica. Por eso es importante comenzar desde cero a respirar, darse cuenta cómo entra el aire, por dónde tiene que salir, qué diferencia hay que salga por la boca, por la nariz, por qué el movimiento me ayuda, en parte porque yo no puedo no respirar con mi cuerpo. ¿Y por qué la gente dice, no, pero no tengo que moverme si pasa por acá? Bueno, eso tiene que ver con que uno piensa que tiene un cuerpo. Y uno no tiene un cuerpo, uno es un cuerpo. No es una posesión externa a mí. Todo yo, desde mi cabeza hasta mi dedo gordo del pie, es mi cuerpo. Y yo respiro con todo eso. Si esto lo incorporo, si me doy cuenta de eso, como lo piensa el futbolista, como lo pensó Maradona cuando saltó, no alcanzó y metió la mano, sabiendo que está prohibido meter la mano en el fútbol, bueno, es porque todo él sabía que el gol tenía que hacerse. Bueno, un poco extremo el ejemplo de Maradona, pero creo que pensar que todo nuestro cuerpo es el que suena y la voz es solamente la articulación reglada por el idioma, nos va a permitir explorar todas nuestras sonoridades, toda. Esto también es sonido. Sí, justamente iba a abordar la siguiente pregunta, pero es muy parecida a un comentario que nos han hecho ahorita de Miriam Álvarez Espantoso, que nos dice, ¿no? La mayoría ahora usamos los audífonos y eso hace que nosotros, bueno, al menos en el caso de ella, no controla el volumen de su voz y mis oídos se tapan al dejarlo, claro, y eso perjudica mi salud, ¿no? Entonces dice que perjudica su salud. No sé si tengas algún consejo para ella, que podría realizar. Sí, Miriam, es lo que estamos padeciendo todos, todas y todes. En verdad también, o sea, yo he encontrado, por ejemplo, una estrategia que es usar los cascos a la mitad de la oreja. Entonces escucho mitad, medio el sonido ambiente y regulo mi volumen. Pero creo que también esto tiene que ver con identificar otras cosas técnicas del aparato. Es decir, algunos usan estos audífonos, estos cascos con micrófono. Entonces,
ahí uno sabe que tiene que hablarle al micrófono. La gente que está haciendo transmisiones en radio tienen estos sistemas que permiten el audífono o emisión o salida por parlante y la conexión a un micrófono. Evidentemente esto tiene sus costos y no todos van a tener los mismos equipos, pero yo creo que hay que comenzar a entrenar también esta parte, ¿no? Lo técnico. En realidad todo es técnico, todo, incluso el mecanismo que nosotros tenemos para aprender cómo proyectar nuestra voz. El trabajo actoral es un trabajo estrictamente técnico, ¿no? Lo emocional es técnico, no pasa por otro lugar. El otro día estaba escuchando entrevistas de algunos amigos que precisamente pensaban, sí, pero ahora en estas obras que estamos haciendo por acá, es más técnico que actoral. Y yo digo, pero la actuación no es técnica también, o sea, la producción de mi emoción y mi conexión es técnica, todo es técnica y siempre ha pasado por pensarse de acuerdo al medio. Entonces, este medio en el que nosotros estamos requiere su espacio de exploración, darme cuenta dónde está el micrófono. Acá en mi celular el micrófono está debajo, donde en este momento está conectado el bendito cargador. Quiere decir que tengo que elevar un poquito la voz. Pero cuando no se me está viendo, dirijo directamente esto y mi voz aquí en el ambiente no es necesario que esté tan fuerte porque ahí se me escucha directo. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que se le otorga poco espacio a la exploración de la máquina. La máquina nos está ayudando, también hay que pensar eso, y hay que ver qué posibilidades tiene. Al principio, antes, cuando no teníamos los audífonos acá en casa, porque yo doy clase, mi hermano estudia, entonces tenemos que compartir los audífonos, teníamos unos audífonos antiquísimos, de esos que ya solo escuchas uno, estos de 5 soles que vendían afuera del Metropolitano, y tengo unos parlantes de la computadora grande, entonces los sacaba, los compartimos para que suene más, porque el volumen de la computadora no bota bien, entonces hasta que dijimos, tenemos que invertir en estas cosas, porque si no, no vamos a poder lograrlo. Y si no, va a pasar esto que mencionas, comienza uno a elevar la voz porque cree que es necesario, ¿no? Creo que habría que preguntar también, ¿me escuchan? Sí, ahí me escuchan, bajando la voz, ¿no? No, ahí ya no, bueno. Entonces, medio nos lo acordamos de acuerdo a la gente que nos está escuchando, y hay que ir probando para ver cuánto volumen necesita, porque a lo mejor lo que pasa es que la computadora no está bien y es la que habría que arreglar antes de perjudicarnos nosotros. Claro, y bueno, manda las gracias respectivas. Quisiera aprovechar también para realizar otra inquietud más, ¿no? Es necesario, ¿no? Realizar algunos ejercicios de dicción que son como, no sé, trabalenguas, ejercicios de respiración, en un momento específico del día o se pueden realizar mientras uno hace sus actividades en casa. ¿Tú qué crees? Los ejercicios a los que te refieres con respecto a dicción, creo que están, o sea, en realidad se está refiriendo a los ejercicios que yo llamo de gimnasia, o sea, de fortalecimiento. Esos que son más mecánicos y que ya se piensan como rutina, como señalaba al inicio, sí se pueden hacer en cualquier momento. Yo, por ejemplo, los hago antes de ducharme. Para mí la hora antes de ducharme es el momento en el que si no puedo incluso entrenar movimiento, trabajo algo, los hombros, me muevo chiquito, he roto un par de cortinas ahí por excederme, pero en términos vocales, por ejemplo, trabajo mucho trabalenguas ahí en ese momento. Y parece que no me puedo distraer, puedo pensar en otra cosa. Cuando estoy cocinando también trabajo algunos trabalenguas. Cada uno tendría que identificar, que es algo que hacemos en el taller, qué tipo de consonante es la que tiene problemas. Algunos tienen con la R, algunos lo tienen con la S, algunas combinaciones, algunos cerrando la vocal, o sea, vocal más consonante C, por ejemplo, AC, EC, y que la siguiente sea TR o BR, lo traba. Entonces, identificar, digamos, por dónde hay fuga y trabajar sobre eso. Insisto, la revisión siempre. Lo que se trabaja en el taller es la revisión de la herramienta propia.
Y esto pasa en todos los campos, pasa en la actuación, porque uno está actuando todo el tiempo. Nosotros estamos construidos de un montón de capas de ficción. Entonces, en el taller, lo que hace el grupo es identificar cómo funciona, cómo va a llorar, cómo ríe, cómo genera el verosímil. Entonces, acá es reconocer dónde están las trabas, dónde están las fortalezas de la voz propia, y a partir de eso generar una rutina personal, ¿no? Por ejemplo, y ya, bueno, igual agradecerte por acompañarnos el día de hoy. El tiempo nos ha quedado cortísimo y es que el tema es, sí, el tema es muy necesario, creo yo, muy necesario y sobre todo no solamente para los profesionales, sino creo que para todas las personas. Y quisiera hacer hincapié en esto que tiene que ver mucho también con el tema emocional, ¿no? Con aquellos miedos internos que tenemos para comunicarnos. Entonces, creo que este es el momento para empezar, ¿no? A quizás de manera curiosa, desde un punto de vista de curiosidad, tómenlo así, o desde un punto de vista de colocarnos algún reto, ¿no? De capacitarnos y realizar este tipo de cursos. Así que incentivamos a toda la comunidad de Lima Educación que puedan visitar nuestra página Asociación Cultural Camisa de Fuerza, nos encuentran así en el Facebook, y donde puedan también tener mayor información acerca del curso que se llama Cabeza Parlante, que justamente lo dirige Carlos López. Y antes de terminar, Carlos, te agradecería si pudieras de repente compartir con las personas que se están conectando algún ejercicio, alguna dinámica que quizás ellos puedan replicar en casa con total facilidad. No sé, partiendo desde cualquier tema, no sé, relacionado al curso, ¿no? Que estás realizando. Sí, tendría que mencionar dos que serían sobre los conceptos que hemos tratado acá de gimnasia y de higiene. Con respecto a gimnasia, elegir una vocal, en este caso la A, la E, la I, la O, la U, la que quieran, y anteponerla a la R. La R me parece que es como la más popular entre las complicaciones de la mayoría de personas que se acercan a estas experiencias. Entonces, se convertirá en ar o en en ir, en or o en ur. Y decirla el mayor tiempo posible. Cuando se me acabe el aire, me detengo, vuelvo a meter aire y si no elegí la A, será si no, ir, or, ur. Si no me sale y me sale intentar. Buscar, 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 buscar. Buscar en internet. Además hay explicaciones de cómo colocar la lengua para la R, que van a ser mucho más gráficas. Recuerda, en clase nosotros compartimos un material escrito para poder entenderlo, porque es una cosa que hay que poner, revisarse, y dices, oye, así era como se hacía. Y por el lado de la higiene, un ejercicio de respiración que es inhalar en 3 segundos, retener en 5 y botar por las fosas nasales en 10. Entonces, inhalo en 3 segundos, retengo, esto es, me tapo las fosas nasales y la boca y no entra ni sale aire, y expulso el aire por las fosas nasales en 10. Y esta rutina, repetirla, 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 va a fortalecer la ingesta y retención del aire, y por el otro lado va a fortalecer su lengua. Eso. Muchas gracias, Carlos. No, Gracias a ustedes. No, gracias a ti. En realidad, agradecerle a todas las personas que han comentado, te han mandado las felicitaciones y varios lo han considerado muy útil
igual yo les invito, por favor, a todas las personas que tengan el interés de participar en este curso, entrenamiento en dicción, visiten Camisa de Fuerza, nos encuentran así con el logo, con el fondo negro, y escriban al inbox. Es importante que indiquen que han visto esta ponencia en Lima Educación, ya que nosotros, como parte de nuestra labor, es incentivar o de alguna manera fortalecer esta iniciativa que tienen todos los maestros y demás profesionales en seguir capacitándose. Así que nada, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y también que sigan la página de Facebook de Espacio Libre Teatro, ¿no? Que también tienen mucha labor cultural y también educativa y sobre todo tienen propuestas muy interesantes ahora en estas épocas de la pandemia. Antes de despedirnos, Carlos, ¿deseas decir algo más? Sí, esto que ya mencionaste con respecto a que pueden también enterarse de otras actividades en la página de Espacio Libre, del mismo modo que en las de ustedes, con los otros talleres que hay. Y si quieren escuchar un trabajo precisamente sonoro, tenemos 15 episodios de nuestra saga de radioteatro serial llamado Paroxista. Son 15 episodios de una historia post-cuarentena y 3 episodios adicionales que llamamos bonus track. Pueden escucharla, los capítulos nosotros los vendemos, pero están muy baratos, pueden escribirnos, consultarnos, escuchar avances y pregunten si es que están, como dice Katia, interesados en este taller, porque esta es una manera de seguir generando trabajo para el gremio de gente de teatro, que todavía no podemos trabajar como lo sabemos, cara a cara, en el mismo lugar, a la misma hora. Entonces, si les interesa apoyar y de paso descubrirse ustedes mismos, nosotros encantados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Municipalidad de Lima también por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Vamos a